Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cumbre virtual de Sabia Infancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. Estamos felices de que en esta oportunidad nos acompañe una maravillosa expositora de Chile. Muy bienvenida Paulina Arias de Crianza y Conciencia. Hola, hola. Hola Paulina, estamos felices de poder conversar hoy día contigo sobre una temática muy interesante que trae Paulina a esta cumbre, derribando las prácticas adultocéntricas en la preadolescencia. Pero antes de comenzar, voy a presentarles a Paulina. Ella es terapeuta especializada en crianza y promotora de crianzas respetuosas y buenos tratos a la niñez. Es miembro de la Red Chilena de Crianza Respetuosa, organización en la cual colabora en el área de investigación y la subárea de derechos humanos. Es activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes y la erradicación del adultocentrismo en nuestra sociedad patriarcal. Actualmente trabaja haciendo orientaciones en crianza consciente, promoviendo la educación emocional y entregando herramientas y recursos de crianza para convivencias sanas en las dinámicas cotidianas de la familia. Entonces, con este precioso currículum, Paulina viene a compartirnos su experiencia, su sabiduría en torno al adultocentrismo. Para comenzar, justamente quisiéramos preguntarte, Paulina, ¿qué es el adultocentrismo? Bueno, primero que todo, quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir todos los conocimientos que estoy aprendiendo, que he ido aprendiendo y que sigo aprendiendo constantemente. Y la verdad es que, bueno, respondiendo ahora a tu pregunta, vamos a hacer como, a mí me gusta mucho hablar sobre el adultocentrismo, es algo que me apasiona un montón, pero me apasiona un montón precisamente porque el concepto, o sea, la palabra crianza y el concepto crianza en sí es un acto político y colectivo. Entonces, cuando lo relacionamos también a nuestros mecanismos y estructuras socioculturales, aparece el tan famoso adultocentrismo y que en definitiva, de la forma en la que lo podemos definir, qué es lo que es, está estrechamente relacionado también a la estructura patriarcal en la que vivimos. De cierta forma es como un hijo del patriarcado, el adultocentrismo, en donde se establecen relaciones asimétricas, jerárquicas, en donde el adulto está por sobre los intereses, los deseos y las necesidades básicamente de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Bueno, en el otro caso, que es el patriarcado, ocurre con las mujeres, con nosotras, en donde existe este sistema de dominación y de abuso de poder también. Y con el adultocentrismo ocurre exactamente lo mismo, en donde vemos que las relaciones son asimétricas, funciona a través de esta jerarquía en donde el adulto siempre tiene la razón, en donde el niño, la niña y el adolescente también se ve muy minimizado en la forma en la que quiere expresar lo que siente. Eh, y en general, como en todo lo que en toda la construcción humana que va teniendo, por las que va transitando el niño, la niña o los adolescentes, el adulto siempre está por sobre ellos. Entonces hay una figura también muy asimétrica, en donde estamos como todo el tiempo coartando esa necesidad intrínseca del niño y de la niña de querer expresarse, de querer comunicar. Eh, lo que siente, lo que vive, cómo lo vive y de qué manera lo está percibiendo, lo está integrando, ¿cierto? Justo sobre eso podríamos profundizar unos instantes. Muy interesante la primera mirada que nos planteas. A lo mejor si pudiéramos tratar de bajarlo a través de ejemplos. ¿Cómo en la práctica se ve el adultocentrismo? ¿Cómo nosotros identificamos que estamos siendo a lo mejor adultocéntricos o que estamos ante la presencia de un trato de esas características? Bueno, es una tremenda pregunta, la verdad, porque lograr identificar estas prácticas nos lleva mucho a hacer como un recordatorio también sobre nuestras propias experiencias personales de crianza.
cómo nos han criado, cómo se ha sostenido también la sociedad en la que vivimos y convivimos todos a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, y aquí entran 100% las violencias, todos los tipos de violencias por los que estamos, con los que estamos lidiando en definitiva, tanto niños, niñas, adolescentes como adultos y adultos mayores también, hombres y mujeres, todos en realidad. Entonces, lograr como identificar el adultocentrismo en las prácticas cotidianas que tenemos dentro de la crianza es complejo porque nos hace ir a cuestionarnos un montón de cosas, de ir a indagar en nuestra historia, como te decía, de despertar también frente a todo lo que nos han dicho que está bien con respecto a los métodos, estilos, tipos de crianza por los que tenemos que guiarnos para poder hacerlo bien, para no ser una mala mamá, para no ser un mal papá, etcétera. Ahí entran mucho también los estereotipos, las violencias de género, principalmente relacionadas a las madres. Entonces, lograr identificar en sí el adultocentrismo es un trabajo de constante aprendizaje y de autoconocimiento, de profundo autoconocimiento, en donde uno va despertando, como que va despertando de todas estas violencias y de cómo estamos construidos socioculturalmente hablando, y vamos entendiendo que, claro, pues que existe una relación en la que no me permite conectar de cierta forma como el niño y la niña lo necesita. Como ahí también nos podemos ir haciendo varias preguntas, como me gustaría que a mí como adulto me trataran de la manera en la que yo estoy tratando a mi hijo y a mi hija, me gustaría responder de esta misma forma o que me respondieran a mí de esta manera. El vocabulario es trascendental en esto también, el lenguaje que utilizamos, la forma en la que nos comunicamos con nuestros niños y con nuestras niñas. Y en esto, que si bien estamos como hablando de la preadolescencia, yo siempre lo llevo a la infancia temprana, en donde las prácticas que estamos gestionando, que estamos haciendo constantemente con nuestros bebés, con nuestras guaguas, también saca a relucir mucho de ese adultocentrismo. Entonces ahí entran también otros mecanismos, otras como ideas y visiones con respecto a cómo tenemos que criar a los niños para que para que en el fondo una frase súper común que es como para que crezcan derechitos, para que crezcan derechitas, ¿cierto? Pero ahí el trasfondo también es súper profundo, porque ¿qué es para nosotros, los adultos, que los niños crezcan derechitos? ¿Y qué es para el niño crecer derechito? ¿Cierto? Aquí también voy a hacer un enlace con algo que tiene que ver con el comportamiento del niño y de la niña. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse mal? Todo eso, todo lo que nos vamos a ir preguntando para poder identificar estas prácticas adultocéntricas, nos va a llevar a ese cuestionamiento todo el tiempo, como a cuestionarte el por qué sigo repitiendo algo que en el fondo a mí no me gustaría que me trataran de esta forma, que me hablaran con este tono, que minimizaran mis emociones, que no me tomaran en cuenta para las opiniones importantes del núcleo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí cuando vamos a hacer esta indagación más profunda y personal, nos vamos a ir dando cuenta que están presentes desde siempre estas prácticas adultocéntricas, los entrenamientos de sueño, en donde estamos priorizando el bienestar, entre comillas, de los cuidadores para que descansen, versus el llanto y el dolor de este bebé que necesita ser atendido y contenido cuando siente esta soledad de sentirse solito en una cuna llorando solo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero son muchos otros los ejemplos que en el fondo podríamos conversar para poder ir como teniendo algunas luces o algunas directrices que nos vayan diciendo cuáles son efectivamente estas prácticas, porque son muchas. Yo creo que los ejemplos son siempre tan útiles, Paulina, sobre todo por lo que estás mencionando tú, de que finalmente identificar las prácticas solamente a lo mejor como tratando de indagar dentro si esto me parece una práctica adultocéntrica o no, es en sí mismo tremendamente complejo porque hasta nosotros mismos fuimos criados con estos patrones, estos estereotipos.
Entonces, hasta que alguien, como tú en este caso, nos señala, ojo con este trato, ¿cierto? Ojo con esta práctica, esto es adultocéntrico, muchos a veces no podemos reconocer. Eh, Ujú. Justamente, bueno, por lo mismo, todos los ejemplos que nos quieras compartir son súper, súper bienvenidos. Y quisiera ahora también plantearte, a ver si nos podrías contar un poco por qué es tan importante que estas prácticas puedan ser removidas a nivel de sociedad. Ujú. Bueno, principalmente porque las prácticas adultocéntricas nos hacen alejarnos mucho de la construcción sana, con las relaciones que vamos a ir estableciendo a lo largo de la vida. Y en esto, la niñez, todo el tránsito en el fondo por el que se va moviendo y se va transformando el ser humano, los niños, los bebés, las niñas, los niños y los adolescentes, eh, los van integrando como una manera normal de relacionarse. Entonces, poder en el fondo ir erradicando de a poco, porque si bien no es algo que se da de la noche a la mañana, ¿cierto? Es un trabajo, es algo que por lo que vamos a tener muchos aciertos en algunos momentos, pero también muchos errores, nos vamos a ir equivocando, porque somos seres humanos, ¿verdad? No somos seres perfectos. Estamos aprendiendo constantemente y estamos también despertando. Yo siento que este último tiempo, a nivel global, hemos estado despertando frente a muchos temas relevantes con respecto a esto, al adultocentrismo, en Ujú. donde nos hemos dado cuenta también eh, que es necesario hacer este cambio, que es necesario hacer esta transformación. Y en el fondo, respondiendo como a tu pregunta, Pame, yo creo que lo importante aquí es tratar de detectar que es violento relacionarnos con los niños desde este mecanismo, desde esta estructura. Y desde ahí, cuando logramos también empatizar con eso, con esta mirada un poco más compasiva hacia nosotros y hacia nuestros niños, nos vamos a ir dando cuenta que no nos sirve de nada el autocentrismo, que nos aleja de las necesidades de la construcción sana en las relaciones que ellos van a establecer y en la que nosotros también vamos a seguir relacionándonos con nuestros pares adultos y con los otros niños. Si finalmente la crianza, como te decía en un comienzo, es un acto político, es un acto colectivo y en donde todo lo que hacemos todos implica un aprendizaje para el niño y para la niña y el adolescente. No solamente lo que yo hago dentro de casa, sino que lo que yo hago fuera de casa también es muy importante. Cómo me relaciono con los otros niños que tengo cerca. Eh, y eso, maravillosamente, los niños y las niñas lo escuchan. Y ese en el fondo se va convirtiendo también en el mejor ejemplo, como de guía de crianza y de sostener relaciones humanas que sean nutritivas, que sean sanas, que sean respetuosas con uno mismo y con el resto también. Es de vital importancia, siento, hacer ese trabajo profundo propio, porque los niños y las niñas se dan cuenta cuando uno está haciendo estos cambios, lo notan, lo ven, nos hacen preguntas, les causa curiosidad también, como saber, como me ha pasado mucho a mí, ahora es como un ejemplo de experiencia personal. Hay cosas en las que yo también me he visto haciendo como algunas reparaciones con respecto a mi propio lenguaje en mi crianza y con mis hijos, y mi hija de 6 años me ha preguntado, me ha dicho, mamá, tú antes no decías esto, y eso me hace también como entender que, claro, pues ella me está observando todo el tiempo, y es maravilloso poder tener esa retroalimentación también de mi hija en el fondo, y de los niños en general, que ellos logran identificar esas cosas que pueden ser muy sutiles, pero que dejan un gran aprendizaje. Después, un poquito más adelante, quisiera que conversáramos un poco sobre estas formas de reparación que estabas ya introduciendo, Paulina. Ujú.
Pero antes quisiera preguntarte por algo que tú has comentado, de que el adultocentrismo también representa un factor de riesgo para la construcción sana de identidad en los preadolescentes, de autoestima. ¿Por qué es eso así? Bueno, son factores de riesgo principalmente porque todo lo que vamos a ir haciendo desde en los primeros minutos en los que nuestros hijos nacen hasta que empiezan a transitar esta etapa de la preadolescencia, va a ser un camino en donde van a ir integrando todos estos aprendizajes tanto por lo que escuchan como por lo que ven. Y afecta como un factor de riesgo, principalmente porque van a ir entendiendo que es normal la forma en la que nos relacionamos con ellos, cuando en realidad estamos siendo súper transgresores eh, en varias dinámicas de crianza. Como te decía anteriormente, comunicación, lenguaje, comunicación no verbal, que también es muy importante de tomarla en cuenta. Entonces, el niño y la niña va entendiendo que esta forma como de minimizar lo que el otro siente o lo que el otro dice, va a afectar también en cómo él percibe el mundo, en cómo ella percibe el mundo y cómo se percibe a sí misma, a sí mismo. Entonces, claro que es un factor de riesgo porque va a ir también imitando estas conductas y este tipo de relación, esta manera de relacionarse tanto con él mismo como con los demás, y, y le va a impedir un poco también trabajar varias habilidades socioemocionales que tienen que ver con la empatía, con el respeto hacia la opinión, hacia el sentimiento, hacia las emociones de los demás. Y, y en esta etapa en particular, desde los 9 años en adelante, por esta etapa en la que transitan nuestros niños y niñas, eh, también es importante como conocer qué es lo que les pasa, qué le pasa al niño y la niña en esta etapa, ¿verdad? Es como van a ir también pasando por un momento de duelo. Comienzan un proceso tanto físico como emocional, mental también, en donde están dejando la infancia, en donde les ocurren cambios, se van transformando, van teniendo nuevos intereses, van teniendo otros deseos, propósitos, eh, y nuestra forma también debe ir transformándose en eso. No podemos pretender hacer lo mismo como lo hacíamos cuando ellos eran más pequeños, que ahora. Es otro rol el que va adoptando también la mamá, el papá o el cuidador significativo, ¿cierto? Entonces, eh, es súper importante que tomemos en cuenta como la manera en la que nos relacionamos con ellos, cómo nos comunicamos, principalmente en esta etapa de preadolescencia, porque es el camino que vamos a también estar cimentando para la adolescencia y la adultez. Mm. Paulina, volvamos un poco a la experiencia tuya que nos estabas compartiendo antes, la reparación. Uh -huh. Quisiera preguntarte si es que, bueno, en primer lugar, la reparación es posible, tú ya nos contabas un poco de tu experiencia, pero pensando sobre todo a lo mejor adultos que hoy día se empiezan a reconocer como que a lo mejor han tenido prácticas autoritarias con los niños y niñas, desde ese lugar, ¿podemos reparar? ¿Y cómo? Definitivamente sí, podemos reparar. Yo creo que nunca es tarde para poder hacer modificaciones, para poder pedir ayuda si creemos que eso es lo que estamos necesitando en este momento. Eh, y también trabajar el tema de la culpa con respecto a nosotras las madres y a los padres también. Eh, yo creo que es de vital importancia como clave que también hagamos ese trabajo personal con nosotras, con nosotros, y, y entender que a medida que voy también perdonándome a mí como madre, o como padre, como cuidador, voy también aplicando y entendiendo estas nuevas maneras de ser más autocompasiva. De esa forma también voy a ir mirando a mi hijo con otra perspectiva, desde otra vereda, ¿cierto? Porque voy a ir también integrando estas nuevas herramientas en mí primero para luego poder entregárselas a él o a ella. Entonces, claro que es o sea, claro que nunca es tarde, o sea, de verdad, no nos quedemos como con ese discurso tan absolutista como de que, pucha, la embarré y esto no tiene vuelta atrás. La verdad es que sí, tenemos oportunidades en cosas
cotidianas, en trabajos más profundos que vamos a ir viendo su evolución a medida que el tiempo pasa, ¿verdad? A medida que yo como voy creciendo y voy aprendiendo como cuidadora, y mi hijo o hija va aprendiendo a medida que va creciendo también. Entonces, el poder de la reparación es maravilloso porque nos entrega mucha gratificación también, como de sentir que claro que puedo, po. O sea, es válido caerse, es válido cometer errores, pero también es válido hacerse responsable de eso y pedir perdón. El poder de la reparación y del perdón en los niños es un factor protector, de hecho. Es un factor protector que los va a ayudar muchísimo en la vida adulta, en donde van a tener esa herramienta integrada, en donde si veo que mi mamá o mi papá o quien me cuida es capaz de pedirme disculpas cuando se equivoca, es algo que yo voy a ir también interiorizando como herramienta de vida. Y eso es fundamental. O sea, y es algo que como sociedad nos falta mucho, siento yo, como de verdad mirarnos con más compasión y, y tratar de conectarnos desde esa otra perspectiva también, desde esta otra vereda con los niños, las niñas y los adolescentes. Es sano pedir perdón. La verdad es que es reparatorio, es sanador, es transformador pedir perdón a nuestros niños. Y no importa la edad, yo no quiero centrarme solo como en la preadolescencia, sino que cuando se cometen errores, cuando hemos tenido algo, a lo mejor conductas o hemos tenido prácticas que también se han ido sosteniendo a lo largo de la crianza, cuando los niños son más chiquititos, también podemos pedir perdón. Aquí quiero dar otro ejemplo, esa otra mirada como de que cuando son muy pequeños o cuando son guaguas no nos entienden, no nos escuchan, mejor no les digamos nada, no les hablemos, no es cierto. El niño y la niña nos está observando, siempre nos está escuchando. Y es importante que podamos ir adoptando el poder de la reparación y del perdón desde siempre, como factor protector, desde siempre. Así que no, nunca es tarde. Gracias, Paulina, por este mensaje súper importante, efectivamente, para las familias que hoy acompañan preadolescentes, pero también si tienen hijos, hijas más pequeños, más grandes, da lo mismo. Siempre estamos a tiempo, como tú bien planteas. Ahora, Paulina, Exacto. ¿tú nos podrías dejar algunas recomendaciones, tips, herramientas que nos permitan justamente, dada esta toma de conciencia, ¿cierto? Empezar a evitar las prácticas que son adultocéntricas y movilizarnos hacia un estilo de crianza distinto? Sí, yo creo que más que un tips, siento que se pueden entregar herramientas y trabajar en los propios recursos que vamos teniendo como cuidadores de niños y de niñas y adolescentes, para desde ahí, en el fondo, como centrarnos en una forma que nos vaya haciendo más sentido. Todas las familias son distintas, cada familia tiene también un contexto por el que se va moviendo, por el que va transitando también en conjunto con el desarrollo del niño y la niña que conviven en este espacio. eh, y la verdad es que algo súper importante es contextualizar el momento en el que está esta familia, este núcleo familiar, porque eso, cuando contextualizamos también, vamos a ir entendiendo que muchas de estas prácticas, si bien las tenemos como casi en el ADN, desgraciadamente, hay otros factores externos que también están entorpeciendo prácticas más sanas entre nosotros. Ahora, si lo llevamos como al momento mundial por el que estamos viviendo, la pandemia, el encierro, las cuarentenas, el teletrabajo, todo lo que se metió dentro de la casa, ¿verdad? Eso es un factor intensificador de muchas prácticas y de muchas violencias dentro del hogar. Entonces, hay que contextualizar primero. Yo creo que eso es como fundamental para que podamos trabajar todo lo que hemos mencionado anteriormente, la autocompasión, la culpa, ¿cierto? La profunda transformación de autoconocimiento, de autosanación también. Eso es súper importante.
estar como bien conscientes sobre lo que está pasando en este momento, en esta etapa en particular, ¿verdad? Y luego también ir analizando también los otros aspectos de como la propia crianza, mi propia historia, la historia también de la persona con la que yo estoy conviviendo, con quien estoy criando, co-creando esta nueva forma de criar, ¿verdad? Pero como herramienta en sí, hay algo que yo siempre recomiendo y converso con las familias con las que trabajo, y es escuchar. Yo creo que nos hace falta mucho escuchar las necesidades, los intereses, los propósitos, los sueños, las frustraciones, los dolores, las penas, las tristezas, las alegrías de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo creo que tener una base en la que la retroalimentación en tanto en torno a la comunicación es fundamental. Esa es una herramienta de vida que nos sirve a todos. Y el adultocentrismo nos viene a decir lo contrario, que no debemos escuchar esto, que no debemos tomar atención, porque los niños lo hacen para llamar la atención, porque son pesados, porque etcétera, etcétera. Ahí entran muchos también descalificativos y clasificaciones, etiquetas, que vamos como desde muy temprana edad poniendo por sobre el niño y la niña. Entonces nos enfocamos mucho también en el comportamiento, en lo que hace, pero no en lo que pasa detrás de ese comportamiento. ¿Qué es lo que está sintiendo este niño y esta niña para que me esté expresando de esta forma lo que siente? Entonces, aprender a leer a nuestros niños, a nuestras niñas, aprender a observar, a de pronto hablar un poco menos nosotros, como hablar un poco menos nosotros como adultos y a observar, simplemente a observar qué es lo que pasa, cómo se mueve, por qué me está diciendo esto, se sentirá incómodo, triste, estará con alguna frustración, ¿verdad? Que no logra poder sacar a través del cuerpo, a través de la palabra. Eh, y eso hace que reaccione desde esta forma, ¿verdad? Entonces, como herramienta en sí, es súper importante escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, observarlos, observar cómo se mueven en esta dinámica de crianza, ¿verdad? Cómo responden frente a nuestras peticiones, frente a las conversaciones que también se van sosteniendo en el ambiente familiar, en las dinámicas familiares en sí. Entonces, creo que esas dos herramientas y recursos son vitales para todas las etapas en las que estamos acompañando y guiando a nuestros niños y niñas. El escuchar, el acompañar y el dejar de lado también las expectativas. Yo creo que es importante bajar nuestras expectativas como adultos y bajar más a su altura. De pronto son cosas súper simples, como bajemos más a su altura, mirémonos a los ojos, tengamos a lo mejor instancias de más contención física, de más conversación, menos teléfono, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que son súper sencillas de hacer, pero estamos como todo el tiempo arriba de esta máquina, de esta rueda, que no, como que no, nos impide darnos esos espacios tan nutritivos, tan nutricios para, tanto para los adultos como para los niños. Es como mirar de una manera más sensible también el desarrollo, donde nos estamos también vinculando y ellos se están vinculando con nosotros eh, desde la total esencia genuina de la niñez y de la adolescencia, de la preadolescencia. Absolutamente. Paulina, hay una idea que compartiste hace unos instantes sobre la que quisiera profundizar. Tú en el fondo nos decías que una de las formas que toma el adultocentrismo, una práctica, es un poco como evitar que los niños, niñas, preadolescentes, sobre todo, concentrándonos en esta etapa, participen, opinen, le restamos importancia a su voz o no abrimos espacios suficientes para que ellos digan lo que tienen que decir.
Entonces, en este momento, en esta etapa de vida que estamos en el fondo revisando juntas, la preadolescencia es algo que nos parece tan fundamental, a ver si nos podemos detener en este aspecto en particular, para que nos cuentes cómo revertimos eso. Si es una práctica que a lo mejor hemos venido instalando durante años o lo que sea, ¿cómo podemos hoy día fomentar eh, la participación de un preadolescente, el alzamiento de su voz propia, de sus opiniones, etcétera? Yo creo que me voy como a enlazar a todo lo que hemos hablado, porque cuando queremos que en el fondo los niños y las niñas en esta etapa fundamental se sientan contenidos y sientan que son parte, porque en definitiva eso es lo que va buscando también el preadolescente, sentirse parte. Quiere sentirse parte del espacio en donde vive, quiere sentirse parte de la sociedad en la que está inmersa. Y de qué forma en el fondo vamos a ir ayudando y fomentando y motivando también a que esto suceda, es entregándole esta herramienta que les comentaba anteriormente, es escuchando qué quiere, qué necesita, qué está sintiendo, cómo se siente escuchado. De pronto hacerles preguntas, ¿sí? Es preguntarles como, ¿te sientes amado? ¿Te sientes respetado? ¿Te sientes escuchado? ¿Qué podría hacer yo como mamá, como papá, para poder ayudarte, para poder hacerte sentir cómodo en este ambiente familiar, en donde quiero que tú sepas que estás en confianza, hay un sostén emocional para ti aquí, hay un sostén tanto físico como emocional, en donde yo te voy a sostener frente a cualquier cosa que a ti te suceda, frente a cualquier cosa que tú hagas, ¿verdad? Es como estoy aquí, quiero ser tu base segura, no solo cuando eras una guaguita, cuando eras un bebé, cuando eras un niño pequeño o niña pequeña, sino que siempre. Y esa manera de poder establecer nuestras relaciones es algo que vamos a ir cultivando desde el primer minuto, en donde yo no voy a estar imponiendo mi autoridad frente a ti, sino todo lo contrario, yo quiero que tú logres conectar conmigo y yo contigo de manera horizontal, no vertical, no asimétrica. Y ahí es donde estamos echando a la basura el adultocentrismo, porque le estamos como en el fondo dando la otra cara de la moneda, en donde te estoy mostrando, en donde te estoy ayudando a comprender también que es válido todo lo que tú sientes, es válido y es necesario que tú expreses cuando no quieras algo, cuando te quieras negar, te quieras oponer, cuando encuentres que no estás de acuerdo conmigo. Y es válido no estar de acuerdo con la mamá y el papá, ¿cierto? Es lo más válido del mundo, está bien. Y está bien decirlo, está bien que nuestros niños y niñas digan, esto no me parece, esto no me hace sentir bien, con esto no estoy cómoda, no estoy cómodo. Y en definitiva, cuando les damos esa oportunidad, cuando vamos a dialogar con ellos, a conversar o incluso a discutir. La discusión también es algo que socialmente está como un poco tergiversado, porque discutir no significa pelearse. Cuando discutimos también podemos tener puntos de vista diferentes. Y en esta etapa en particular se da mucho eso, en donde no vamos a estar de acuerdo, en donde el adulto la mamá, papá, cuidador, quien sea que esté a cargo del niño y la niña, va a ir adoptando otra figura, ¿verdad? Pero el adultocentrismo nos dice que debe ser siempre autoritario y debe siempre imponerse, ¿verdad? Como, porque no quiero, como lo que estábamos hablando en un comienzo, no quiero que se descarrile, como que este niño y esta niña, poco menos que sea un delincuente. Y no, no es eso, sino todo lo contrario. Y cuando yo logro entender que esta relación que estoy construyendo, que estamos construyendo en conjunto, a la par, es horizontal y me escuchan y yo escucho y logro yo expresar y la otra parte también,
Y desde ahí podemos llegar a acuerdos y sostener estas relaciones sanas, respetuosas y empáticas. Le voy a ir dando esa herramienta a él y a ella también, en donde se va a sentir parte, en donde va a decir, claro, pues, este es mi espacio, aquí me escuchan, no necesito tampoco buscar tanto afuera, sino que también tengo aquí esto, Mm, ¿verdad? mm. Qué lindo lo que nos compartes, Paulina. Em, Hay tantos temas sobre los que podríamos seguir conversando, pero como para poder ir redondeando todos los conceptos las enseñanzas que nos estás dejando, ¿hay algún mensaje final que te gustaría compartir? ¡Uy, qué difícil esto! Eh, Sí, me gustaría, la verdad, decir algo como a modo reflexivo. Yo creo que, bueno, en esta conferencia hice hartas preguntas, como que ahora me acabo de dar cuenta que, claro, pues que ahora último como que di varias pautas como de preguntas y, y como mensaje final me gustaría eso, como que me gustaría invitar mucho a la reflexión, a ti adulto, a ti mamá, a ti papá, a ti cuidador, abuela, abuelo, quien sea que esté viendo esta conferencia y todas las conferencias que ustedes nos están entregando como recurso, como herramienta de crianza, eh, hagámonos preguntas, cuestionémonos la forma, cuestionémonos la manera en la que nos han dicho que tenemos que ser, comportarnos, estar, sentirnos. Eh, y también démonos la oportunidad en el fondo de reparar. Yo creo que nunca es tarde. Me parece muy linda la pregunta que me hiciste anteriormente con respecto a eso, porque ahí está todo, como en el poder de la reparación, en el poder del perdón, en donde trabajo 100% eso en mí luego, primero y luego lo puedo integrar en los demás. Y por qué mencioné también ahora a abuelos o abuelas, o a tíos o a tías o a quien sea en el fondo. Todos estamos co-criando a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero ¿por qué los menciono a ellos también? Porque es importante que los tomemos en cuenta. El adultocentrismo también tiene una relación asimétrica y de sometimiento frente al adulto mayor. Eh, Niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores también. Y los menciono ahora porque es importante que también podamos ir a reconciliarnos y a perdonar también a nuestras figuras, quienes nos han criado y quienes han traspasado esta información hacia nosotros que estamos criando ahora, y a mirarlos a ellos también con compasión, porque de pronto no es que querían hacernos todo el daño que nos han hecho, sino que tenían esas herramientas, tenían esos recursos en ese momento determinado y lo hicieron lo mejor que pudieron. Cuando analizamos esta forma y esta estructura y mecanismo en donde sostenemos, en donde construimos nuestras relaciones, nos damos cuenta que es histórico, que no es algo que se esté dando solo ahora, sino que va de generación en generación. Las violencias son transgeneracionales. Entonces, ir también a sacudirnos el adultocentrismo, el patriarcado, y, y a ir y mirar también a nuestro linaje, a nuestras madres, abuelos, bisabuelos, etcétera, con compasión, también vamos a ir entendiendo que es posible ahora, po. Es posible hacerlo nosotros ahora. Así que ese yo creo que es el gran mensaje de trabajar en nuestro, en nuestra autocompasión, en la autocompasión y en la reparación principalmente, y perdamos el miedo de poner límites sanos en la crianza, porque se pueden poner límites sanos en donde las convivencias se transforma en un espacio lúdico, entretenido, de reflexión, de acompañamiento y de mucho amor y de mucha guía, que eso en definitiva es lo que necesitamos todos, niñas, niños, adolescentes, preadolescentes, todos en definitiva. Así que eso, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar presente en la cumbre.
Gracias a ti, Paulina, por tus palabras preciosas, el mensaje final que nos compartes. Totalmente de acuerdo contigo, esto es algo que necesitamos todos, independientemente de la edad. Me encantó que trajeras también a los adultos mayores. Así que agradecerte profundamente por participar en la cumbre, por compartir tu experiencia, todos tus conocimientos. Si a ustedes les gustó en la casa esta conferencia tanto como a mí, recuerden que al final de la página siempre pueden dejarle a Paulina un mensaje cariñoso, una reflexión, lo que quieran compartir. Ella seguramente va a estar muy feliz de leerles. También pueden volver a revisar la biografía de Paulina en esta página, acceder a sus redes sociales directamente para que puedan estar ahí súper al día con las cosas que Paulina está compartiendo siempre. Así que con eso me despido de ti, Paulina. Me despido de todos en la casa, agradeciéndoles la confianza y acceder a esta invitación donde queremos en el fondo promover un desarrollo, ¿cierto? Un paso desde la infancia a la adolescencia más cariñoso, más consciente de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor, ustedes saben, es la invitación que hacemos a través de esta cumbre. Así que las dejo a todos, un abrazo grande, chao Paulina y hasta la próxima. Chao. Chao.